Reitero entonces, buenas tardes para todas, para todos. Bienvenidos a este sexto webinar de la Red de Aprendizaje Activo de la Universidad de Santiago. Hoy día centrado en lo que es la resolución de problemas como estrategia para poder realizar clases virtuales, ¿cierto? Que es lo que a todos nos convoca en este momento en el contexto. Y por supuesto desde esta perspectiva que es la que trabaja la red, que tiene que ver con el trabajo colaborativo y el aprendizaje activo, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a contar con la participación de dos académicos de la universidad, el profesor Guillaume Lagubó y el profesor André Rodríguez, ambos de la Facultad de Ciencia, que nos van a compartir también sus experiencias en torno a esta temática. Primero, para comenzar, contextualizar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de resolución de problemas colaborativos, ¿ya? Y esto viene de una línea ya desarrollada hace varios años en Estados Unidos, especialmente el grupo de investigación en la Universidad de Minnesota, eh, y que está basado en un principio bastante conocido desde el constructivismo, que es el aprendizaje social, ¿no? Donde establecemos en el fondo que todo el aprendizaje se potencia a través de las interacciones que ocurren en el aula, es decir, todas las interacciones entre pares, ¿no? Como estrategia de aprendizaje activo para resolver problemas colaborativos hay varias, nosotros acá en esta sesión hoy día vamos a ver algunas, y lo más interesante en este momento es plantear cómo hacemos la transición de lo que habitualmente trabajamos como estrategia de resolución de problemas colaborativos en ambientes presenciales, ahora, ¿cierto?, a un contexto de clase virtual. La verdad es que es un desafío, pero es posible, es factible, lo hemos comprobado y de eso tratan las experiencias entonces que les vamos a compartir hoy día. El objetivo siempre es el promover la discusión en grupos pequeños, en ese sentido, independiente de la estrategia que ustedes quieran utilizar, el foco principal tiene que ver en la discusión, en cómo fomentamos la discusión entre los estudiantes. Colocándolos siempre a ellos en el centro, ¿no? Cuando hablamos desde el aprendizaje activo, siempre pensamos que todas las actividades que diseñamos, que planificamos, son para que los estudiantes sean protagonistas, o sea, no está centrada en el contenido, no está centrada en la exposición de contenidos de parte del profesor, sino que en realidad en todo aquello que el estudiante debe hacer en la clase para poder aprender, para poder construir los conocimientos, ¿no? Y en ese proceso siempre el docente tiene un rol súper importante porque tiene que ser un guía, un buen guía, ¿cierto?, en ese proceso de construcción. Por lo tanto, independiente, insisto, de la estrategia que ustedes decidan usar, lo más importante tiene que ver con cómo promovemos que existan esos espacios de discusión y de interacción entre los estudiantes para que puedan resolver, en este caso, un problema particular, ¿cierto?, que es el que ustedes le van a plantear dependiendo de la asignatura, dependiendo del área. Entonces, aquí nosotros distinguimos entre lo que es un novato resolviendo problemas y lo que es una persona a nivel experto resolviendo problemas. Generalmente nuestros estudiantes están más en el nivel como novatos, ¿no? O sea, los estudiantes generalmente lo que hacen es leer superficialmente el enunciado, buscar entre todo ese banco de ecuaciones que hay, ¿cierto?, que está en los libros o en los apuntes que nosotros entregamos, buscar cuál es la que mejor se ajusta, cuál es la que mejor me calza, y aquella donde ojalá entren todas las variables que tengo disponibles y poder encontrar la incógnita. O sea, la resolución de problemas es despejar incógnitas, ¿no? Y entonces en realidad lo que uno busca es más bien que resuelvan problemas como expertos, ¿no? Que un experto hace un análisis primero del problema, no solamente es leer el enunciado, no es analizarlo, poder representarlo, poder elaborar gráficas, construir diagramas que faciliten la comprensión de la situación que se quiere abordar, realiza una representación algebraica y recién ahí busca cuáles son las ecuaciones que se requiere utilizar, ¿cierto?, para poder encontrar aquella variable incógnita, pero en función de las otras variables, ¿cierto?, también del propio problema. Finalmente, algo muy importante con una resolución de problemas de nivel más experto,
es que después de realizar todos los cálculos exista una instancia de evaluación, una instancia en que los estudiantes puedan comprobar que la solución, ¿cierto?, la que están encontrando es adecuada, es consistente desde el punto de vista, por ejemplo, matemático, también físico, ¿cierto?, dependiendo del caso. Y esa instancia también es muy valiosa para que se pueda realizar en grupo, ¿no? Que exista una discusión en ese sentido entre pares. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos para poder implementar, en este caso en clases virtuales, y para eso le cedo la palabra al profesor Guillaume Lagoubot. Hola, buenas tardes. Soy Guillaume Lagoubot, soy académico del Departamento de Física y le voy a presentar voy a compartir mi pantalla primero, alguna estrategia y cómo lo implementé en colaboración con el profesor Juan Escrig en la asignatura de Introducción a Física en este contexto de aula virtual. Tengo que poner en pantalla completa y después estamos ok. Ya. Sí, entonces, como me gustaría presentar un caso concreto y ver todo el proceso de cómo creamos esta actividad y por qué la creamos y cómo ocurrió en la sala de clase, y para mostrar algo factible en los tiempos actuales en términos de preparación. Es decir, eso. Ya. Entonces, en el curso de Introducción a Física hacemos algo que ocupa mixto entre clases expositivas y algunas actividades que son comunes, son actividades clásicas ahora en el campo de las metodologías nuevas de educación. Y cada una tiene un cierto grado de acercamiento al tema de resolución de problemas, cada una con un grado de dificultad más complejo, con un grado de preparación más complejo, y el punto en común es que cada una introduce el concepto de interacción entre estudiantes, que es la clave aquí, que los estudiantes discuten entre ellos y construyen su propio aprendizaje. Entonces, las tres metodologías que ocupamos o adaptamos actualmente son la instrucción por pares, que la cual me pareció más fácil adaptar en el contexto actual, y le voy a presentar cómo fue el proceso. Instrucción por pares son como, bueno, voy a entrar en profundidad después. Después ocupamos también tutoriales, que son actividades guiadas y que se hacen en grupos de varios alumnos. Y después la resolución de problema completa, que digamos que la más compleja es lo que llamamos problema rico en contexto, que también involucran una comunicación entre estudiantes durante la sesión online. Pero me voy a enfocar a la primera, que es como las tres partes de un cohete. La primera es la más básica, es la que permite verificar los conceptos básicos, los tutoriales, cómo aplicarles, y el problema rico en contexto, cómo resolver problemas, y hacemos ciclos con esos tipos de actividades. La instrucción por pares fue desarrollada por Eric Masur en los años 90 en Harvard, si no me equivoco, si está escrito abajo. Y la idea es de fomentar una discusión entre los alumnos para profundizar la asimilación de conceptos. La problemática aquí es, ya, tengo una clase con muchos alumnos, ¿cómo hago que ellos puedan discutir los conceptos entre ellos, entre estudiantes? Porque lo más los estudiantes expresan sus ideas y se convencen entre ellos, lo más van a ser activos y pensar y profundizar los conceptos. Entonces, aquí es una presentación breve de
especie de algoritmo que es que el profesor hace una prueba conceptual que se contesta en una encuesta y dependiendo del resultado o fomenta una discusión entre pares o revisa los conceptos. O si todo el mundo entendió, pasa al concepto siguiente. Es la idea. Entonces, más claramente, la primera etapa de cómo se aplica, cómo se desarrolla en el aula, es que ustedes como profesor van a plantear una pregunta relacionada con la materia que quieren profundizar. Después los alumnos reflexionan y contestan individualmente a una encuesta que con la herramienta Zoom es fácil hacer. Y después el instructor tiene los datos de cómo contestaron su estudiante. Dependiendo de los resultados, bueno, toma la decisión didáctica o pedagógica que necesita. Me voy a enfocar en el caso siguiente. Es que si menos de 70% contestan correctamente, ahí se fomenta una discusión en grupos chicos. Y luego de esta discusión entre estudiantes se vota de nuevo y se compara la respuesta. Idea importante, no se comunican los resultados a los estudiantes durante el proceso. ¿Por qué este 70%? Bueno, se basa en estudios de propagación de opinión que referenció con la imagen al lado, que básicamente están basados en la idea que si una mayoría de gente está convencido de algo, que está correcto, va a convencer la persona que no estaba convencida. Si pasamos un cierto umbral. Con eso se basa esta dinámica. Y finalmente, el instructor nuevamente revisa las respuestas y decide si se necesita más explicaciones o más explicación. Ahora, para que entiendan bien cómo se puede proceder, les voy a mostrar un ejemplo práctico, uno que hicimos en el curso de Introducción a Física que comparto con el profesor Juan Escrig. El objetivo de esta actividad era verificar, consolidar la comprensión de la lectura de una representación gráfica de la velocidad, en una representación gráfica, perdón, de la velocidad instantánea. Es un curso de primer año, de primer semestre de física básica, sin cálculo. Y eso ocurrió durante la segunda semana de clase. En el curso era durante la sesión de ejercicio, pero se podía haber puesto al final de una sesión de teoría como para cerrar el tema. Quiero insistir que en el contexto de este curso no es un contexto propio de aula inversa, es como una mezcla entre clase tradicional y actividades fomentando la discusión. Pero se puede ocupar esta metodología y fue creada para el contexto de aula inversa, que significa que no se pasa materia en la clase, solo que los estudiantes tienen que leer antes un material. Eso fue la pregunta que planteamos. La figura muestra una gráfica del movimiento de una partícula. Ordené los valores de la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, de la partícula en los puntos P, Q, R y S. Eso es lo que presentamos a los estudiantes. Ahora, ¿por qué presentamos eso? Porque era la idea principal que queríamos verificar, si entendían el concepto de rapidez y su relación con la representación gráfica posición-tiempo. Y aquí les voy a mostrar cómo tuvimos la idea de esta pregunta, cómo se nos ocurrió. Bueno, se nos ocurrió por inspirarnos del libro guía, que tenía algunas preguntas conceptuales y esas son típicamente las que se podían adaptar a preguntas con alternativas. ¿Ya? En la práctica, ¿cómo votaron? No sé si son todos familiares con eso todavía, pero en el reunión, cuando preparan su reunión, pueden crear una votación. No sé si me va a autorizar. Sí. Y abajo de su reunión, ven que en esta misma sesión, creé una pregunta que era hacer una votación que era
la votación con rapidez. La vamos a mostrar cómo editar. Ahí hay la pregunta y las alternativas. Y en general, mi consejo es de poner anónimo para que los alumnos se sientan más libres de equivocarse y tengan menos miedo y expresan realmente su respuesta. Eso era para la parte práctica. Es rápido hacer y el consejo es de apoyarse en el PowerPoint y luego abrir la votación y la votación en el sistema Zoom le da el resultado correctamente. En primera etapa, la votación le dejó 3 minutos para votar. Tengo 30 alumnos aproximadamente y hubo 37% de respuestas correctas, lo que significa 10 estudiantes. Eran 27 técnicas. Ok, entonces la etapa 2 fue organizar esta discusión de grupos. Eso la hice haciendo salas Zoom de manera aleatoria, se puede hacer la herramienta, con 3 alumnos. Y le dejo un tiempo limitado de 5 minutos y después automáticamente vuelven a la sesión plenaria para votar de nuevo. Y ahí hubo un incremento a 71% de respuesta correcta. Entonces, de los 27, inicialmente teníamos 10 estudiantes que sabían contestar la pregunta y pasamos a 19. Y aquí es el resumen de las preguntas. Y eso es básicamente lo que uno analiza como profesor. Y la respuesta correcta es la al medio. Y vemos que entre la primera, que está en azul, y la segunda votación, que está en amarillo, la primera respuesta desapareció, que era la que se equivocaban en la lectura y ordenaban directamente por dónde estaban los puntos, el más alto y el más positivo y el más negativo, mientras lo que queríamos mirar son las pendientes, el valor absoluto de las pendientes. Pero lo que analicé en las clases, en el proceso de análisis, es que la respuesta 2 todavía no bajó tanto. Entonces son esa, la de izquierda, y lo de ninguna de opción que fueron convencidos de la respuesta correcta. No tanto la respuesta que decían que el punto P tenía una rapidez mayor a R, mientras como la valor absoluta se equivocaban con la definición de la rapidez. ¿Okay? Porque ahí es negativo, pero hay que tomar solo el número sin el signo. Entonces ahí lo que se puede ocupar es cerrar el tema y reexplicar haciendo 2, 3, 5 minutos de clase expositiva, pero enfocadas. Ocupando, por ejemplo, yo tenía un PowerPoint que era el mismo que pusimos en una planilla para reexplicar el concepto. Y ahí el profesor consolida y termina la idea. En resumen, eso es una manera que encontró y factible a hacer y no tan complicada adaptar rápidamente antes de una clase o preparando la clase en la semana en la sesión actual. Es una herramienta adaptable en el contexto online. Por supuesto, dura entre 15 y 20 minutos y hay que tomar el tiempo en cuenta aquí. Y cuando y por supuesto no es específica para física. Cualquier curso puede tener pregunta conceptual que se contestan después en base a esta metodología y también tiene un alto grado de flexibilidad. No es exclusivamente útil en una clase de metodología aula inversa. En el curso de Física 1 para ingeniería se ocupa eso en un contexto de aula inversa. Hay sesiones con instrucción por pares y, de hecho, retroalimentación de los profesores, porque soy parte del plan del grupo que coordina este curso, fue que en la adaptación de la metodología, la 3 metodología que le presenté inicialmente, de la parte presencial hacia la parte online, la adaptación que se adaptó más fácilmente fue instrucción por pares. ¿Por qué? Porque las herramientas de Zoom son bien adaptadas y un consejo sería de poder, si pueden
deciden ocupar estas herramientas, la pueden ocupar en una clase expositiva al fin de la clase para consolidar el mensaje de la clase. Es decir, que toman la pregunta principal que querían exponer en esta clase, la idea, y ocupan los 15 últimos minutos para hacer una pregunta y que los estudiantes ven cuál es su nivel de comprensión de la materia de la clase que se expuso y que el profesor también tenga una retroalimentación directa, que es la gracia de todas esas votaciones, que tenemos una retroalimentación directa que es difícil tener en metodología online. Y también se puede ocupar a mitad de una clase para cambiar el ritmo, lo que ayuda a la motivación de los alumnos. En resumen, esa herramienta fue desarrollada en un contexto distinto, pero se adapta particularmente bien a lo que tenemos la situación actual. Y por supuesto, en tiempo normal y preparando una clase, hay varias de estas preguntas que existen en la literatura y que fueron comprobadas, pero también no es tan complicado inventar preguntas o adaptar de preguntas conceptuales que encontraron en un libro sobre la materia del curso. Eso, como decía al inicio, es una herramienta factible, pragmática en el caso actual, que se puede adaptar, pero tiene sus limitaciones. Por supuesto, el tema de la sesión de hoy es resolución de problemas, pero ahí abordamos solo la parte verificar para resolver los problemas, que los estudiantes entendieron bien los conceptos y fomentar la discusión. Hay otras herramientas que se pueden ocupar, que pueden llegar a aprendizaje más profundo, más relacionado con la resolución de problema entero desde el inicio al final, como presentó Carla al inicio. Eso, no sé si me pasé el tiempo, creo que con esto terminó la presentación. Si tienen preguntas. Sí, al final haremos las preguntas para todos. Final. Ok. Gracias, Guillaume. Le damos la palabra entonces al profesor Andrei Rodríguez para que pueda compartir también su pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. Bueno, antes yo soy, estoy en el Departamento de Matemáticas, igual en Facultad de Ciencias, como parte de una posición como postdoc. Y a partir de este semestre es que empecé a dar clase en la universidad, en el curso de Cálculo 2 para Ingeniería. Y lo que les voy a comentar ahora es una experiencia que tuvimos. Una experiencia que tuvimos a la hora de plantear una evaluación del curso, ¿no? Lo que nosotros hicimos es adaptar, o buscamos adaptar, es una actividad que ya se realizaba regularmente en cursos presenciales, que es denominada taller. Entonces, a continuación les platico más sobre eso. Muy bien. Entonces, la actividad, ¿en qué consiste? Es plantear a los estudiantes una serie de ejercicios o de problemas que tienen que resolver en pequeños grupos. Se permite, o bueno, es el propósito, ¿no? Fomentar la discusión dentro de cada grupo libremente, mientras que la discusión entre un grupo y otro no está permitida, ¿no? Tienen que trabajar de forma independiente porque también será evaluada y será una nota asignada a cada grupo. Entonces esto usualmente se desarrolla en horario de clase, ¿no? De forma presencial y pues un componente para asegurarnos de lo anterior, ¿no? De que un grupo no hable con otro, está la supervisión del profesor, ¿no? Es un control grupal básicamente. Entonces, ¿no? Ahí está. Bueno, nuestro objetivo ahora fue adaptar esta actividad principalmente con fines de evaluación, ¿sí? Al contexto de la clase virtual o realizada a distancia. Para esto, ¿no? La manera en que lo abordamos fue
hacer algunas reuniones, una reflexión colectiva entre los profesores del curso en las, bueno, en las que identificamos objetivos particulares, ¿no? ¿Qué nos interesaba lograr con la actividad? ¿Cuáles serían los principales obstáculos para esto? Y ahí discutimos varias posibilidades de cómo sortearlo, ¿no? Varias estrategias posibles. Esto se realizó en, parece, 1 o 2 semanas previas al inicio del semestre, ¿no? Cuando empezamos a hablar del tema de evaluaciones, en reuniones igual a distancia, ¿no? Aquí por la misma plataforma, por Zoom, que fueron coordinadas por los profesores Pablo Miranda y José Ramírez Molina, que son los coordinadores del curso. No sé si lo mencioné al principio, pero es el curso de cálculo 2 para ingenierías. Muy bien, entonces, ¿a qué llegamos un poco con nuestra discusión? Bueno, primero, como es una evaluación, queríamos asegurarnos de que realmente trabajaran los alumnos, ¿no? El trabajo efectivo de ellos. Evitar que pudieran copiar entre ellos, que pudieran sacar las respuestas de un libro, que pudieran, ahí lo pongo como hacer outsourcing, ¿no? Preguntarle a alguien más que lo resolviera, incluso pagando por ello, ¿no? También fomentar alguna forma de participación como en tiempo real de los estudiantes, ¿no? No nada más como que no se quedara en una tarea, aunque en el fondo algo de eso tuvo. Y por supuesto también optimizar el tiempo que le dedicaríamos a este tema de la evaluación en horario de clase, para no restar de las sesiones de ejercicios y de teoría que son dirigidas por el profesor, ¿no? Ok. Bueno, obstáculos para esto. Primero, insisto, más que nada desde el punto de vista de evaluación, pues está la imposibilidad de vigilar o supervisar a los estudiantes como se puede hacer de forma presencial. O sea, discutimos posibilidades para esto, pero pues realmente así en línea es imposible, ¿no? Aún si los alumnos comparten video, aunque tenemos entendido que no se puede forzar al estudiante a hacerlo, ¿no? Pues uno no ve lo que está pasando fuera de donde enfoca la cámara, ¿no? Entonces sería ineficiente intentar hacer cualquier cosa así. Y segundo, bueno, también hay diferencias en el grado de conectividad entre los estudiantes. Entonces, aunque tratáramos de hacer algo por video, así habría estudiantes que no lo iban a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, con estos objetivos y estos obstáculos más o menos identificados, decidimos irnos por la siguiente, decidimos echar a andar las siguientes estrategias, ¿no? Primero es que, bueno, siendo un grupo más o menos numeroso de profesores, propusimos una lista de problemas, ¿no? Hicimos un pool de problemas. Todo esto es para la primera edición del taller, ¿no? El taller 1. Tuvimos un poco más de 20 problemas, donde cada profesor propuso 2 problemas con sus soluciones, ¿no? Formaron parte de una pauta, veremos ejemplos de eso más tarde, para que cada grupo resolviera problemas distintos. Entonces ahí, aunque se puedan comunicar entre ellos, pues no tendría mucho, no se estarían copiando propiamente porque cada quien resuelve problemas distintos, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo, tal vez está un poco pequeño, pero para que se vea la estructura al menos de la evaluación. Ahí hay un mínimo de repetición, ¿no? Aquí los primeros 2 problemas fueron los mismos para el grupo 1 y 10. Parece que fueron un máximo de 11 o 12 grupos. Igual que el problema, los siguientes 2 problemas son los mismos para el grupo 2 y el grupo 11, ¿no? Problemas asociados aquí a la primera parte del curso, que en realidad era del tema anterior, del semestre anterior, ¿no? Una especie de repaso que tuvimos que hacer de derivadas. Y bueno, aquí, siguiendo con la evaluación, ahí se ve que grupo 3, grupo 4, grupo 5, etcétera, tienen una lista de problemas para ellos solos, ¿no? Aquí el siguiente documento que estoy mostrando es ya con las soluciones y los puntajes, o sea, la pauta propiamente que elaboramos los niños maestros. Okay. Bueno, nosotros decidimos hacer esto como tarea.
en el fondo, ¿no? Dimos un plazo de 48 horas para entregar esto en forma escrita, porque dadas las limitaciones que podíamos hacer con la supervisión así en tiempo real, pues daba lo mismo hacerlo en hora de clase o como tarea. Y como tarea había oportunidad de hacer, digamos, ejercicios un poco más elaborados, más completos o más profundos, ¿no? Como se mencionaba al principio de la presentación. Entonces aquí están algunos de los trabajos que entregaron los alumnos, ¿no? Nada más para ver un poco el formato, pues esto fue muy clásico, ¿no? Simplemente escanear. Eso me parece que está escaneado porque se ve bastante claro, pero hubo algunos un poco más accidentados que eran así, fotos con el celular, etcétera. Pero bueno, recibimos esto, los trabajos escritos los corrigió como usualmente se hace el ayudante del curso. Aquí hay otro ejemplo donde usaron un poco más de tecnología, ¿no? Otro equipo. Esto supongo que lo hicieron con una tablet o con una cosa Wacom que también se está usando mucho para dar las clases. Y por último, ¿no? La parte que creemos que es más, un poco más distinta de la evaluación que hicimos, acompañando al trabajo escrito, pero con una nota independiente, pedimos a los alumnos hacer una presentación oral en la primera clase siguiente en la primera clase posterior a la fecha de entrega, ¿no? ¿Cómo organizamos esto? Bueno, sería una presentación por grupo y el grupo elegiría a un representante. Entonces, para esto usamos la herramienta del Zoom de breakouts, ¿no? De formar grupos pequeños, donde estaba presente todo el grupo, pero en el fondo tenía la palabra uno de los estudiantes que era el representante. Entonces, hacía una presentación explicando básicamente sus soluciones y los profesores ahí eran quienes evaluábamos, ¿no? Evaluábamos sobre claridad en la exposición y también dominio del tema. Entonces, bueno, personalmente, o muchos supongo pensamos que eso sería un poco redundante, pero la verdad es que la experiencia al final no. Había una diferencia entre lo que los alumnos lograban comunicar en forma escrita y lo que comunicaban en estas presentaciones orales, ¿no? Entonces, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Aquí solo tengo, ¿no? Pantallazos de algunas de esas presentaciones, ¿no? O sea, en realidad el mínimo, digamos, de conectividad o de tecnología que se necesitaba para esto era que los alumnos tuvieran audio. No era necesario ni siquiera compartir la pantalla con el documento que habían enviado. En muchos casos no lo hice porque era más fácil ir leyendo el documento los dos, cada quien en su compu, ¿no? Pero algunos alumnos, por iniciativa propia, ¿no? Hicieron algo distinto. Aquí un alumno usó como una tableta, iba haciendo ahí sus cuentitas en vivo, ¿no? Ahí en la foto salgo yo, porque supongo que en ese momento hablé yo, no estaba haciendo una pregunta. Otros alumnos igual compartían su documento, pero ponían el video y se extendían un poco más en la explicación, ¿no? Y otros alumnos, como les digo, simplemente con el micrófono, ahí lograban, pues lograban comunicar su idea. Muy bien. Entonces, bueno, esa fue básicamente la evaluación. Yo creo que, bueno, una de las cosas que notamos, que quise mostrar con los ejemplos aquí, es que los alumnos usaron herramientas distintas, ¿no? Por iniciativa propia, tanto para el trabajo escrito como las presentaciones, ¿no? Y no lo pongo ahí, pero por el lado, creo que la experiencia de las presentaciones fue bastante positiva, en el sentido de permitir este componente de participación en tiempo real. Porque claro, yo supongo que tuvieron sus discusiones, ¿no? Entre ellos, los alumnos. Sería interesante, no tenemos bien esas cifras, ¿no? Pero sería interesante ver cómo se organizaron, si llegaron a hacer alguna sesión así como online para discutir o simplemente intercambiaban, o
sé, soluciones, archivos, WhatsApp, no sé cómo le hacían, la verdad. Pero al momento de participar en el curso yo vi bastante entusiasmo de los estudiantes, ¿no? Es como, es rara vez que ellos tengan la palabra, ¿no? Y en realidad como quejas al menos por parte de los estudiantes, pues hubo la única queja que yo vi así como recurrente, fue la que hay de todos modos cuando se hace cualquier trabajo grupal en forma presencial, ¿no? Que algunos se quejaban de que les tocó hacer más de su parte al interior de cada grupo, de cada equipo. Pero bueno, eso es un poco inevitable, pues depende de la organización de los estudiantes y de la aptitud de cada uno, ¿no? Y bueno, por último, ¿no? Para atender un poquito este último tema, ¿no? De la distribución del trabajo al interior del equipo, pues redujimos un poco el tamaño de los equipos. Antes eran creo que no lo mencioné, eran de 3 o 4 estudiantes. Ahora pusimos un máximo de 3 estudiantes. Hicimos equipos distintos, ¿no? Y ahora dijimos, haríamos la elección del representante dentro de cada grupo en forma aleatoria. De alguna manera para que todos estuvieran listos para exponer, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la evaluación 2, que de hecho está en curso, lo tienen que entregar hoy a medianoche, a más tardar los estudiantes. Bueno, me he enfocado más en el aspecto de la evaluación y esto, pero en los problemas que estamos planteando, en realidad como es usual, ¿no? En un curso de matemáticas de este nivel, hay un poquito de todo, ¿no? Hay algunas, no sé si alcanza a ver por ahí, ¿no? Casi al final, ¿no? Grupo 2, grupos 2 y 3, problema 2, pues es una pequeña demostración de una desigualdad, no una cuestión, como decía al principio, no superficial de encontrar valores o despejar incógnitas. Hubo varios problemas con componentes así muy gráficas que probaban ahí la capacidad de análisis en el sentido de los estudiantes. Y quería destacar también un último problema, ¿no? Em, que, que es relevante, ¿no? De acuerdo al contexto que estamos viendo de contingencia sanitaria, donde uno de los profesores del curso, el profesor Sebastián Puelma, que anteriormente había sido coordinador también del ramo, les planteó a los estudiantes ahí un modelo básico de propagación de enfermedades, ¿no? Con las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Que es apenas el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Bueno, esa sería toda mi experiencia, bueno, nuestra experiencia, ¿no? En la actividad que desarrollamos ahí los profesores del ramo. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Andrei. Para poder ir cerrando, yo les quiero compartir una última estrategia como idea que tal vez también pueda ser de interés para implementarla. Esta fotografía muestra una sesión de clase presencial de resolución de problemas que solemos hacer en los cursos de física introductorios, ¿cierto? En este caso para ingeniería. Y nosotros trabajamos una estrategia que se llama problemas ricos en contexto, porque tal como lo dice el nombre, son problemas donde colocamos a los estudiantes en unas situaciones que son propias del mundo real, digamos, y que entonces el problema parte por desarrollar una estrategia para enfrentarte a ese problema, ¿no? Entonces, esto que en la clase presencial lo hacíamos en grupos pequeños y con estas pequeñas pizarras sobre las mesas, obviamente nos presentó el desafío ahora de cómo hacerlo en el contexto virtual, y ahí la verdad es que Zoom ha sido un gran aliado, porque lo que ustedes ven acá es la misma sesión resolviendo el mismo tipo de problema que hacíamos en la clase presencial, pero trabajando con los grupos pequeños, que también mencionaron los profesores anteriormente. Entonces Zoom nos permite distribuir a nuestros cursos en grupos, por ejemplo, ¿cierto? Dependiendo del número de estudiantes que ustedes tengan, pueden ser 3, 5 máximo idealmente, y les planteamos un problema y entonces el profesor va pasando por cada uno de los grupos, viendo lo que están trabajando, y esto que ustedes ven aquí de fondo es la pizarra compartida de los estudiantes.
Entonces ellos están con la pizarra compartida trabajando sobre, ¿cierto?, esta pizarra blanca que también nos permite integrar Zoom, y el profesor cuando ingresa a los grupos ve inmediatamente en qué están. Aquí se ven 4 pasos de resolución porque nosotros trabajamos con un modelo de 4 pasos, pero les voy a comentar. Entonces lo interesante es que cuando el docente entra puede hacer inmediatamente una retroalimentación, puede identificar, por ejemplo, si hay algunos puntos críticos, ¿cierto?, que a lo mejor estén dificultando la resolución del problema, y los estudiantes pueden hacer preguntas. Entonces, si se fijan, esta es una herramienta que es la misma del Zoom que usamos para las clases, pero que nos permite trabajar, ¿cierto?, de una manera distinta, mucho más flexible y pensando en el trabajo colaborativo de los estudiantes. Este es el modelo con el que nosotros trabajamos para la resolución de problemas. Son 4 etapas, como les decía anteriormente, por eso los estudiantes dividen sus hojas de trabajo en cuatro partes. En la primera les pedimos que identifiquen toda la información que viene en el problema, tanto aquella que tienen en el encabezado como aquella que creen que también pueden necesitar, ¿no? Y una parte interesante de esta primera etapa es que los problemas ricos en contexto no traen pregunta, o sea, no son problemas donde uno les dice calcula tal cosa, calcula X, despeja X, calcula la velocidad. O sea, son problemas que como son ricos en contexto y colocamos a los estudiantes en una situación, uno no va por la vida resolviendo, despejando ecuaciones, ¿no? Uno no va por la vida encontrando las incógnitas. Entonces, en este caso, lo primero que los estudiantes tienen que hacer es ponerse de acuerdo en qué van a hacer. O sea, es un problema y ellos tienen que, lo primero, ¿cierto?, determinar cuál es la pregunta que van a responder, qué es lo que van a calcular, qué es lo que creen que tienen que hacer. Todo eso es parte recién de la primera etapa. Luego les pedimos que desarrollen un plan. Desarrollar un plan significa planificar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Hacer diagramas, ¿no?, hacer esquemas. Y después de haber desarrollado ese plan, recién ahí lo ejecutan. Y ejecutar significa hacer los cálculos, ¿cierto?, aplicar las ecuaciones necesarias, pero si se fijan, es un tercer paso, ¿ya? Entonces, hubo primero un proceso de familiarizarse con el problema, de pensar en los contenidos asociados al problema, y recién en una tercera etapa ellos empiezan a hacer cálculos. Y al final les preguntamos siempre qué es lo que aprendieron con la resolución del problema, ¿no? Y entonces ahí es interesante esa última etapa porque surgen algunas ideas que tienen que ver con conceptos, por ejemplo, que no conocía, conceptos que no entendía y que ahora comprendí. A veces nos plantean, por ejemplo, que aprendieron a convertir ciertas unidades que nosotros intencionalmente incorporamos en los problemas y que no son muy habituales, pero también surgen algunos aprendizajes de otro tipo, como por ejemplo, aprendí que tengo que ser más ordenado, aprendí a escuchar más a mis compañeros, aprendí a ceder, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de habilidades en el fondo que son necesarias para un trabajo de este estilo y que de alguna manera también fomentan una autorregulación de parte de los estudiantes. Por ejemplo, el profesor Andrei antes comentaba de que alguna de las quejas de los estudiantes es que la repartición del trabajo es desigual. Cuando ustedes utilizan una estrategia de este estilo y lo hacen recurrentemente durante el semestre, esa queja, digamos, es algo que termina desapareciendo porque los estudiantes se van autorregulando. Los estudiantes también comprenden que si no aportan, no van a tener grupo con el cual trabajar, que si no aportan, los mismos estudiantes, sus compañeros son los que les dicen, bueno, oye, ¿sabes qué? Tienes que colaborar, porque a nadie le gusta regalarle el trabajo a otra persona. Y eso entonces es una oportunidad que se da en estos entornos de trabajo colaborativo, el cómo promover esa autorregulación tan necesaria. Bueno, y ahí algunos tips que nosotros usamos para crear estos problemas ricos en contexto, ¿cierto? Tratamos de redactarlos de una manera familiar, más como una historia. Siempre tiene que haber alguna razón o alguna motivación para resolver los problemas que tiene que ver con el rol que le asignamos a los estudiantes dentro del mismo.
tratamos de incluir más de 2 principios, leyes, más de 2 contenidos dentro del problema, es decir, con un mismo problema podemos abordar muchos temas. Entonces, podría parecer que dedicar una clase completa a la resolución de un problema me va a implicar un retraso en la programación, pero la verdad es que con un solo problema bien creado, ustedes podrían abordar los temas, los contenidos de toda una semana o 2 semanas incluso. ¿Ya? Intentamos, como les decía, que la incógnita no esté explícita en el enunciado, en ese sentido que la incógnita sea algo que ellos también tienen que buscar, ¿no? Que tienen que ponerse de acuerdo en saber qué es lo que van a resolver. Y tratamos de incluir imágenes las justas y necesarias que puedan aportar algún tipo de información adicional. De lo contrario, evitamos colocar diagramas, evitamos colocar figuras, evitamos colocar gráficos para que eso sea parte del trabajo que también tienen que hacer los estudiantes. Entonces, solo colocamos imágenes que puedan contener información de referencia. Por ejemplo, hay un problema que lo hemos realizado con bastante éxito en los años anteriores, bueno, este semestre también lo aplicamos, que es para trabajar con resmas de papel, donde es muy importante conocer los tamaños de una hoja carta, de una hoja de oficio. Entonces, esos datos, en vez de nosotros dárselos en el problema, les colocamos una foto en el problema de un envase de hoja de carta, de una resma, ¿no? de hoja carta, y entonces ahí ellos tienen la información que es una información real. Si no, es información que igualmente pueden buscar en internet. Entonces, optamos por entregar solo la información que sea necesaria para que ellos también puedan, digamos, hacer el resto, ¿no? Buscar más información. ¿Qué contextos son los que nosotros usamos habitualmente en física? Y ahí sería bueno entonces que en cada una de las disciplinas, en cada una de las áreas, ustedes encontraran cuáles son aquellos contextos más apropiados, ¿no? Para sus clases, para sus asignaturas. A nosotros nos funciona muy bien todo lo que sean acciones de trabajo físico, empujar, ¿cierto? Levantar objetos, también los deportes, sobre todo para las unidades de movimiento, algunas situaciones astronómicas, calentar, enfriar objetos, y también usamos algunas situaciones de ciencia ficción, pero como son problemas ricos en contexto, ¿cierto? Dejamos muy claro que en el problema, que lo que se está planteando es ciencia ficción, ¿ya? Y en ese sentido lo importante es cuál es el rol que va a tener el estudiante en el problema. Entonces, cuando redactamos el problema, todos los problemas parten así. Usted está en, y planteamos una situación, y necesita tal cosa. Usted está observando, usted está de vacaciones, o por ejemplo, usted es, como dice abajo, usted está escribiendo una novela de ciencia ficción. A veces colocamos también, por ejemplo, debido a sus conocimientos, ¿no? En este caso de física, ustedes lo pueden colocar en el área que sea, le encargaron, le pidieron hacer tal cosa. Entonces, esto es lo que uno llama la motivación, ¿no? Que es básicamente en qué rol estamos situando al estudiante para que se tenga que enfrentar a ese problema que es real, ¿cierto? Porque puede pasar, y por eso es tan importante el contexto en el cual nosotros desarrollamos la historia. Y como les decía, el problema se resuelve con estas 4 etapas, ¿no? Este modelo de 4 etapas. Entonces, bueno, básicamente la invitación y lo que queríamos compartir con ustedes hoy día tenía que ver con cómo incorporar estas distintas estrategias, estas distintas formas de abordar la resolución de problemas. Pero si se fijan, no usamos ninguna herramienta adicional, básicamente todas utilizamos Zoom, y nos ayudamos, por supuesto, del aula virtual para poder compartir con los estudiantes los apuntes, ¿cierto?, necesarios para que ellos puedan resolver los problemas también. Así que bueno, ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Para eso les voy a pedir que por favor levanten la mano y les vamos entonces asignando el turno y habilitando el micrófono. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Por mientras, acá Vivian pregunta cuántos alumnos tienen por clase. Ahí es relativo. No sé, Andrei, en tu caso, ¿cuántos alumnos tienen? En los grupos de cálculo hay
creo que, digamos, exagerando un poco, entre 20 y 45 alumnos. Está bastante variado. Yo tengo 35, por ejemplo, que Ok. es más o menos el promedio. Guillaume, en tu caso. En mi caso son entre 29 y 32, dependiendo de la sesión. Claro. Quizás como 30. Pero en el caso que yo les mostraba cuando hacíamos el trabajo por Zoom en los grupos pequeños, nosotros trabajamos con grupos de 60, Mm. ¿no? Más o menos. De hecho, hemos tenido más en algunos casos, hemos necesitado armar grupos más grandes. Así que en realidad, en ese sentido, es factible de implementar. Creo que mientras más numeroso es el grupo, la estrategia de las votaciones, por ejemplo, funciona muy bien, porque precisamente nos permite recoger en tiempo real las respuestas de todos los estudiantes. De hecho, esa es una estrategia que surgió en contextos de clase mucho más numerosas, de 200, de 300 personas en un auditorio, donde el docente obviamente no podía hacerse cargo, ¿cierto?, de resolver las dudas individuales. Entonces, el hacer una votación permite al docente obtener en tiempo real información respecto a cuáles son las dificultades que están teniendo los estudiantes. Y como comentaba Guillaume anteriormente, también es algo que podemos hacer desde la plataforma Zoom. Esa es la gracia. Entonces, en el sitio web de la red, que es redaprendizajeactivo.sach.cl, ahí van a encontrar algunos tutoriales que hemos ido colocando, y hay uno sobre cómo crear grupos pequeños y cómo crear votaciones. Así que si todavía no lo conocían, no lo han explorado, esa es la invitación que les hacemos, porque la verdad que son dos herramientas bastante útiles, y como les decía, no necesitamos ninguna otra herramienta adicional. No sé si hay alguna otra pregunta, si pueden levantar la mano para asignarles el turno. Aquí en el chat, la profesora Marcela Ramírez pregunta: ¿en qué momento el profesor interactúa con el grupo en la resolución de problemas? No sé si alguno de ustedes quiere ahí comentar. Sí, puedo comentar. De hecho, puedo comentar en los dos casos, en los instrucción por pares y problemático en contexto, porque le ocupamos también. En instrucción por pares no hay interacción directa per se, porque es como una, interactúa al momento de hacer la pregunta. La pregunta y la votación son la interacción. Al final de la clase, si queda tiempo, puede haber dudas, resolución de dudas, pero la idea ahí es una sesión corta en grupo chico, en las salas chicas de Zoom, no me acuerdo cómo se llaman, cuando le hacemos. Pero en el caso, porque dura 5 minutos en la sala chica. En el caso de problemático en contexto, o lo que no hablamos, que son tutoriales, que son cosas un poco más guiadas, como son sesión completa de 45 minutos con los estudiantes en grupos, después de la presentación del curso, lo que hago yo en mi experiencia es que alterno entre grupos. Tengo en general 3 grupos de 9 o 10 y inmediatamente desde el inicio entro en la sala a preguntar si entendieron bien la problemática, si tienen dudas. Después, básicamente, cada 5 o 10 minutos entro en la sala del estudiante, la sala, y le pregunto cómo van y si necesitan apoyo. Entonces, ahí es la interacción, y lo que encontré es que, como son grupos más chicos, la interacción se hace más fácil que en plenaria. Es decir, que las preguntas son más... toman más riesgo en sus preguntas los estudiantes en los grupos chicos porque hay menos que le escuchan. Y en Zoom no es tan complicado saltar de una sala al otro. La primera vez es un poco complicado, pero la segunda vez que uno lo hace, uno se acostumbra y después llega a ser como un reflejo. No es más complicado que eso. Uh-huh. Eso. El profesor Fernando Osandón dice que tiene 2 preguntas. Profesor Fernando. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí. Hola. Sí, son preguntas bien específicas para Guillaume en la experiencia de la interacción por pares o instrucción por pares.
cuando hablas de pares, estás hablando de cuántos alumnos en cada grupo. Yo creo que eso es relevante. Sí. ¿Funcionan bien grupos de 3, de 5, de 8? ¿Cuál es la experiencia? Funciona bien grupo de 3, porque la idea es que al mínimo uno de los 3 en promedio tenga la respuesta correcta y pueda convencer a los otros. Y como queremos una discusión corta, un grupo de 3 es mejor. Okay. En una sala más grande, en condición normal, puede haber algo un poco más en presencial, puede ser grupos un poco más grandes, pero ahí con Zoom y versión online 3 es lo ideal. Ok, gracias. Y la pregunta para Carla, tú decías de que yo he usado, entre paréntesis, el trabajo de grupos de Zoom y es muy eficiente, pero lo he usado solo aleatorio y no tengo el conocimiento de cómo el profesor visita a cada grupo, cómo se hace eso técnicamente. Técnicamente, cuando usted tiene le aparece una ventana donde sale la distribución de todos los estudiantes por grupo, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Cierto? Ahí, justamente al lado, en cada grupo hay una opción que dice entrar. Ah, ya. Entonces, Y, usted y tiene eso, que ir a la lista, ingresa una, y cuando está dentro le va a aparecer la opción para salir y a usted lo va a devolver al plenario. Lo va a volver a la lista principal y ahí usted vuelve a seleccionar otro grupo y vuelve a entrar. perfecto. ¿Y los alumnos saben que uno entró o no? Sí, los alumnos ven quiénes son las personas que están conectadas. Sí, Ok. si puedo contar. No, Ok, lo ven, gracias, porque eso no, quería hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo. Gracias. Sí. lo ven, pero no se dan cuenta. Entonces, mejor hacer, señalar, hola, ¿cómo están? Etcétera. Hay que indicarle igual cuando uno entra. Claro, porque va a depender cómo Una- estén trabajando ellos. A veces Ok. están compartiendo pantalla, no están viendo, no se están viendo entre ellos, entonces claro, puede ser que usted ingrese y no se den cuenta, como dice Guillaume. Sí. Perfecto, Eh, gracias. pues nada, Camilo Tapia tiene una pregunta. Camilo, ¿te escuchamos? Creo que ahora sí se escucha. Sí. Ya, genial. Mira, más que una pregunta era para complementar lo que estaban hablando recién al profesor Fernando Sandón. Adicionalmente, cuando están en grupo los estudiantes, a ellos les aparece, les permite, tienen una opción, un botón que básicamente les dice que necesitan ayuda del profesor. Ellos, al hacer clic en este botón, al profesor le aparece un mensaje en la pantalla diciendo el grupo tanto necesita de tu ayuda. ¿Quieres ingresar directamente ahora, sí o no? Entonces esa función también es súper relevante porque de esa manera no te tienes que estar paseando grupo por grupo y le dejas la labor al estudiante de que él, cuando él necesite o el grupo necesite ayuda, que ellos te puedan contactar. Sí, gracias. La verdad es que, claro, esa es una opción que los estudiantes tienen de llamarnos a los docentes cuando tienen alguna dificultad, alguna duda, pero como nosotros promovemos en realidad desde el aprendizaje activo que el rol del docente es importante en la resolución de los problemas, es necesario que como docentes igual vayamos grupo por grupo porque tenemos que atender a las pequeñas dificultades que pueden surgir y que a veces los estudiantes no se han dado cuenta que tienen una dificultad. Entonces, si nosotros como profesores esperamos a que nos llamen, van a haber grupos, digamos, a los cuales no vamos a poder atender. Entonces, es bueno que como docentes, independiente de que nos llamen o no, vayamos siempre grupo por grupo para poder ir supervisando el trabajo que se hace y para poder ir encontrando o detectando dificultades en el proceso. Eso es importante recalcarlo porque en el aprendizaje activo el rol del docente es súper importante. Nosotros no evaluamos al final si el trabajo estaba bien o estaba mal hecho. Lo que evaluamos siempre o en lo que nos fijamos es en el proceso que ocurre entre medio. De hecho, con estos problemas abiertos que planteamos, a veces tenemos más de una respuesta correcta. Y eso no es un problema. Lo importante es cómo llegaron los estudiantes a esa respuesta y qué diferencia hubo entre la resolución de un grupo y el del otro, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a si un grupo nos llama, pero si no, es bueno que como docentes vayamos grupo por grupo y siempre al final volver al plenario y pedir al azar a algún estudiante que muestre qué fue lo que hizo, por ejemplo, en su grupo y hacer una retroalimentación general a partir del aporte de algún grupo
en particular. Esa es más o menos la dinámica. Ahora, los problemas nosotros se los compartimos a los estudiantes el mismo día de la clase, antes de armar los grupos pequeños. Por el chat tenemos una opción, ¿cierto?, para compartir archivos, entonces ahí nosotros les compartimos el problema y después los separamos en grupo. ¿Ya? Esa es la Claro. manera de trabajar. Sí, pues sí, es súper importante en ese caso la labor del rol activo de supervisión del docente. Sin embargo, es bien importante que los estudiantes también sepan de que, no sé, pues por ejemplo, te estás dando vuelta en el grupo 5 y el grupo 1 tiene una pregunta, no van a esperar a que tú llegues al grupo 10 para darte la vuelta al grupo 1. Entonces, es súper importante que ellos también tengan en cuenta de que el rol del docente, la labor del docente está ahí y finalmente los puede orientar, independiente, obviamente, del trabajo que hacen de forma activa los profesores durante las clases, que es como tú mencionas, pues, el ir paseándose por grupo, que es casi muy similar a lo que se hace en presencial. Uno se va paseando por los grupos viendo si tienen alguna duda, que en este caso, dada la contingencia, nos lleva a usar estas estrategias que nos complican. O sea, personalmente a mí me toma mucho más tiempo pasearme por grupo, por Zoom, que en presencial, por darte un ejemplo. Pero si un alumno me dice, o un grupo me dice, ¿sabes qué, profe? Tengo una duda, si ocupas esa opción, a mí me aprovechamos más el tiempo, a eso quiero llegar. No que un profesor se quede esperando ahí el botón, lo hago trabajar en grupo y espero que ustedes me llamen, nos vemos. Esa no es la idea. Claro, hay que estar atentos a cuando hacen esos llamados, pero como comentaba por aquí alguien en el chat, la profesora Marisol Pizarro, claro, a veces no se atreven a preguntar. Entonces, ahí depende mucho también de los grupos, ¿cierto? Ustedes conocen bien a sus estudiantes, y si son estudiantes tímidos que no se atreven a preguntar, es bueno con mayor razón que ustedes vayan y hagan pequeñas intervenciones, pequeñas aclaraciones o vayan preguntando por los grupos si requieren ayuda en algo particular. Pero para esto no hay una receta, entonces en realidad, claro, la única receta, digamos, que compartimos es un poco la dinámica, ¿no? de cómo hacerlo, pero siempre depende muchísimo del perfil de estudiantes que tenemos también, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que ya estamos. Bueno, les voy a reiterar entonces la invitación para que visiten el sitio web de la red, que es redaprendizajeactivo.usach.cl, donde van a encontrar tutoriales, por ejemplo, para configurar los grupos pequeños, las votaciones por Zoom. También pueden por ahí contactarnos, escribirnos si tienen alguna necesidad en particular, si hay algo en lo que requieran, tal vez que nosotros también, no sé, elaboremos material nuevo y lo compartamos ahí. Y por supuesto, hacerles también la invitación para que se sumen a la red. La red está compuesta por docentes de todas las facultades de la universidad. Trabajamos semanalmente en cómo ir mejorando también nuestras propias prácticas, vamos compartiendo experiencias, así que les hago también llegar la invitación. Le agradezco a Guillaume y a Andrei por haber compartido hoy día estas experiencias con nosotros, y a todos ustedes por haber aceptado la invitación y haberse sumado a este seminario. Semanalmente, ya saben, estamos haciendo seminarios de distintos temas, así que los dejamos invitados para la próxima semana, que probablemente va a ser día viernes, como suele ser habitualmente. Hoy día lo hicimos de forma extraordinaria, día miércoles. Así que muchas gracias a todos, que tengan una buena semana.